de este curso de física estadística computacional. Eh, Hoy día vamos a resolver el modelo de Ising, vamos a programarlo, a implementar una forma de resolverlo. La verdad es que hay muchas formas. Y bueno, también les conté que había una teórica, así que hay varias. Y bueno, principalmente esta clase de hoy es más práctica, así que vamos a programar. La semana pasada, pero vamos a ocupar Jupyter Notebook para poder programar. Ahí se lo voy a ir mostrando. Y solamente como contexto de lo que vimos en la clase anterior, lo que estuvimos conversando, vamos a resolver un modelo de spines, que es esta grilla que vemos acá a la izquierda. Vamos a considerar solamente, bueno, las interacciones a primeros vecinos, como que cada spin interactúa solamente con los que están a su derecha, a su izquierda, arriba y abajo. Por otro lado, existe un hamiltoniano, una energía asociada a los distintos estados, a las distintas formas en que se configuran estos spines, similar a lo que ocurría, por ejemplo, en la estructura de una molécula, como que si está de una forma tiene una energía, si está de otra tiene otra, y lo que uno busca es la que tiene menos. En la naturaleza, esa es la regla que siguen estas estructuras. Entonces, bueno, en realidad todo, excepto como ciertos sistemas, pero en general, claro, todo. Y cada estado tiene una probabilidad que se escribe de la forma que vemos ahí abajo, exponencial de menos beta h. Ahí solamente está el h, no está escrita, pero este beta es el mismo que se trabaja en la mecánica estadística, que es 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y la energía promedio, voy a bajar esto, la energía promedio, que finalmente uno, como tiene una función de probabilidad y tiene una energía, o sea, un hamiltoniano, puede calcular cuánto es el promedio de esa energía para cada estado, sabe cuánto es para todo el sistema, perdón, y eso se llama la energía promedio. Y la magnetización promedio, que es otra propiedad similar al concepto de energía, pero en este caso se trabaja la suma de los spins, ¿ya? En lugar de la suma de las interacciones como lo ve el Hamiltoniano. Entonces, eso es la magnetización. Se podría decir como en promedio hacia dónde está apuntando el sistema. Y eh, ese sería el cálculo de la magnetización promedio. Bueno, y la característica que tiene esta magnetización, que es lo que vamos a revisar hoy, es que en ciertas temperaturas es un valor cercano bueno, a 1 o un número positivo o negativo, pero lejano a cero. Y en una temperatura cercana a un valor dado, creo que es 2,26, y hay más decimales, eh, esta temperatura, o sea, perdón, esta magnetización va a caer a cero. Entonces se mantiene bajo un valor y luego se vuelve cero. Entonces ese fenómeno es bien interesante. Como les comenté, está relacionado a la base de todo lo que son los programas de magnetismo, donde se resuelven este tipo de sistemas, pero con spins mucho más complejos, no solo hacia arriba y hacia abajo, sino que en 3 dimensiones. Así que hay harto por hacer. ¿Mm? Y la pieza más importante para poder optimizar, para poder muestrear este espacio estadísticamente, se llama Monte Carlo Metropolis Hastings, ¿ya? Que es este procedimiento que conversamos la semana pasada, que tiene que ver con proponer un estado inicial, realizar un cambio sobre ese estado y ver si la energía aumentó o disminuyó al generar ese cambio. ¿Mm? Y si la energía disminuye, aceptamos el cambio sin ningún problema, lo que nos permite ya tomar una muestra y continuar evaluando dónde podría haber otra muestra. Y en el caso de que la energía no disminuyera, la energía aumentara, eh, existe un procedimiento para poder saber, para poder aceptar de igual manera el cambio. Y es que se genera un número aleatorio y entre 0 y 1. Y si ese número aleatorio es menor a esta cantidad R, ¿m? A la diferencia de las probabilidades de cada estado, entonces se podría aceptar el cambio. ¿M? Perdón, aquí. Entonces, Eh, esto lo vamos a implementar ahora. Sí, adelante, dígame.
Tengo una pregunta. ¿El número random es de alguna distribución en especial? ¿O eso no importa? ¿O... Es una buena pregunta. Mira, en general va a cambiar la cantidad de veces que acepta o rechaza. Eso es lo que podría impactar, ¿cierto? Entonces, Monte Carlo en realidad no se va a ver afectado su resultado como tal si tú sigues ciertas reglas de la implementación del mismo, ya, de la implementación de Monte Carlo. En la literatura, que ahí les voy a compartir el paper, creo que está en el programa del curso, pero lo voy a compartirlo. Ellos recomiendan siempre cerca de un 20% de aceptación. ¿Ya? Eso significa que uno de cada cinco muestras se acepte. Ya, entiendo. Eso, eso se puede controlar de muchas maneras, ¿ya? Principalmente en física uno lo controla con la temperatura, ¿ya? Uno a medida que cambia la temperatura, mientras más temperatura hay, das el chance de que exista mayor cantidad de estados compatibles. Entonces es mucho más fácil eh, aceptar. Y por otro lado, temperaturas bajas es mucho más difícil. Pero también uno puede ir viendo qué cambio hace. Cuando decimos partimos de un estado inicial S0 hasta un estado S1, uno puede decir, tenemos, no sé, una matriz de espines, una red de espines, y cambio un spin. Pero también podrías decir cambio cinco espines, o podrías decir cambio toda la red. O podría la red ser muy chiquitita y con un cambio cambiar mucho. Entonces, eh, eso también va a poder afectar cuánto se rechaza o se acepta, ¿m? El cuánto estoy cambiando desde el estado inicial al estado propuesto. Entonces, así ya tienes dos como piezas con las que se puede ir controlando eso, temperatura, el tamaño del paso, que estas son las más importantes. Y por otra parte, ya creo que en una segunda capa, empiezan a aparecer justamente este tipo de situaciones, pues, la distribución que está ocupando donde el caso absurdo se podría decir que es como una distribución que prácticamente está muy cargada en un valor particular, ¿cachai? Como no sé, en el 5, ya, casi una delta de Dirac en 5. Entonces, eh, eso claramente te va a tirar casi puro 5. Entonces, Claro. el modelo de todas maneras va a ir rechazando, 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 a menos que encuentres la combinación correcta de cambiar el estado y la temperatura adecuada para poder moverte dentro del espacio que te permita igual identificar este mínimo, como igual moverte, encontrar la forma de llegar hasta ese mínimo que se está buscando. Entonces, eso es la potencia de Monte Carlo finalmente, ¿eh? Y ustedes van a tener estas dos piezas que van a poder ir moviendo y que vamos a evaluar justamente ahora. No sé si tienen otra duda y si no, nos Por ponemos mi a... parte quedó claro. Gracias. Súper, súper. Ya, bacán. Ya, miren. Entonces, como les comenté, vamos a ocupar Jupyter Notebook. Entonces, aquí nos metemos a Jupyter Notebook. Aquí. Por algún motivo, siempre que estoy online, como que Jupyter Notebook no funciona tan bien. Pero, pero aquí estamos. Miren, se logró. Perfecto. Voy a abrir eso sí en el otro navegador, en Chrome. Y aquí estoy aquí trabajando. Esperemos aquí mientras abre este archivo.
En realidad lo que vamos a ver, bueno, van a ser cada una de las piezas que compone el programar este modelo de Ising. ¿Mm? Entonces, justamente tenemos que ver cómo programar la red como tal, cómo programar la energía, cómo ver que esa energía solamente considera interacciones a primeros vecinos. Luego vamos a ver esta probabilidad, pero en el contexto de cuando ya implementemos entonces el Monte Carlo. Una vez que tenemos la energía definida, vamos a ver cómo implementar Monte Carlo para muestrear el espacio, buscando también los estados de mínima energía. Y, y ahí después nos vamos a poner a calcular propiedades ya más profundas del sistema. A ver cómo... más- ya. Todos ven mi pantalla, ¿cierto? Ven un notebook de Jupyter Notebook. Sí, profe, sí se Sí, ve. sí, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, lo que estábamos conversando en la clase anterior, bueno, y esta clase lo que les comenté que vamos a empezar a definir, va a partir por los elementos más básicos de este modelo, que sería primero el estado, ¿cierto? En física, un estado eh, es el conjunto de posiciones y momentos de una partícula, por ejemplo. En el caso de un spin, el estado sería hacia dónde apunta. ¿Mm? Por ejemplo, en este caso que son hacia arriba y hacia abajo, sería su posible, el estado del spin, ¿ya? Y el estado del sistema, es el microestado que se llama del sistema, ¿mm? Es el conjunto de estos spins, ¿ya? En este caso, solo para, en realidad quizá yo estoy enredándome con el lenguaje, con lo que le estoy diciendo. Lo que uno conoce como estado siempre es este vector que describe todas las condiciones, las posiciones, por ejemplo, de las partículas y los momentos del sistema. Y en este caso, en el caso de espines, el estado va a ser un vector que describe las posiciones de las flechas, ¿ya? De estos espines, si están hacia arriba y hacia abajo. Nosotros eso lo vamos a representar matemáticamente como una matriz, ¿ya? Una matriz que tiene n por n elementos, ¿ya? Podría no ser cuadrada, yo aquí en particular la voy a trabajar cuadrada, pero después vamos a ir viendo, por eso hay muchas formas de variar este problema, pero esta red la vamos a ver primero cuadrada, y cada spin va a ser representado por un más uno o un menos uno, ¿ya? Podemos decir que más uno es que apunten hacia arriba y menos uno que apunten hacia abajo. Pero realmente es una convención, porque podríamos después tomar la convención opuesta y estaríamos describiendo exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, este estado que tenemos que describir es un conjunto de espines, ¿ya? Lo que nosotros hacemos para poder papá, describir primero un estado es crear un arreglo vacío sin ningún elemento en su interior. Y lo que nosotros vamos a hacer es llenarlo con números más uno y menos uno, ¿ya? Y para eso lo que hacemos es crear una lista con los posibles valores de los spines, ¿ya? Que le ponemos 1, menos 1, ¿ya? Y esos son los posibles valores de un spin, ¿ya? Y como les comenté, nosotros vamos a trabajar entonces, primero vamos a definir eh, un estado, conjunto de espines. Y estamos en la red de n. Ya. Entonces, pues, dice, definir un estado, lo primero que vamos a hacer es definir un estado, que es un conjunto de espines ubicados en una red de n por n. Entonces, n va a ser el tamaño de la red. Vamos a partir con una red pequeña para que sea fácil de visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, 3 le puse. Y lo que vamos a hacer es justamente ir llenando estos estados con conjuntos con valores unos y ceros, ¿cierto?
Entonces ahí uno hace un for i in range de 0 hasta n y luego pueden hacer un for j in range de 0 hasta n. Si conocen formas más sencillas de escribir estos códigos, siempre me pueden ir diciendo. Yo soy en realidad súper flexible con cómo se escriben estos códigos. No tengo problema en evaluar formas alternativas. De hecho, la forma en que les voy a mostrar cómo se programa creo que es más explicativa que la más eficiente, ¿ya? Y bueno, ahí solamente para que no se me olvide recordarlo. eh, y lo que estamos haciendo ahora es programándolo en Python, ¿cierto? En Python. Si uno quisiera ya hacerlo como problema de este estilo a nivel de investigación, deberíamos hacerlo en C++, o ocupar Python, pero realmente simulaciones muy grandes, ¿ya? Porque la diferencia de capacidad de cálculo que hay entre C++ y Python es súper grande. Entonces también podemos, bueno, a futuro podríamos hasta evaluar esa diferencia, cuál se demora más calculando, pero en general Python no es muy eficiente. Y C++ sí es bastante eficiente. Y Fortran es más eficiente, creo. Ahí no lo conozco mucho, pero según lo que entiendo, sí sería más eficiente. Bueno, y dentro del contexto de lo que es programarlo en Python, que ya es menos eficiente que en C++, existen técnicas para optimizar este problema. Entonces, cómo yo hago un cambio, cómo calculo cierta cantidad, todo eso también se investiga actualmente. Entonces, para ahí en el rango de 0 hasta n, para j en rango de 0 hasta n, lo que vamos a hacer, aquí vamos a crear un conjunto de spines. Aquí vamos a poner spines.append, que es como que crea una lista vacía por cada fila, se podría decir, crea una lista vacía que se llama spines, que va a ser esta fila de spines, y la empiezo a llenar esa lista ahora con 1 y 0. Entonces, ¿cómo la voy a llenar? Con el append, y lo que tengo que hacer ahora, voy a ocupar una función import random. Vamos a ocupar una función que nos permita seleccionar un valor aleatorio entre estos dos, entre 1 y -1. O sea, va a elegir a 1 o a -1. Y me parece que se llama Profe, random. Sí, dime. consulta para qué sirve el comando append. No, no me quedó tan claro. Ah, perfecto. Ya mira. Cuando tú tienes una lista, por ejemplo, esta lista spines, el comando append lo que va a hacer, va a agregar un valor. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una lista que se llama lista, y después dices lista.append, y aquí pones hola. Entonces, mira, primero vamos a hacer un print de lista, y después vamos a hacerle append hola, y le debería agregar esa palabra adentro. Después, lista. ¿Cachai? Y si después le hicieras otro append, por ejemplo, de un número, también lo va a agregar. Eso es lo interesante de la lista en Python y la potencia que tienen. Ahora no vamos a ocupar esta característica, pero se las cuento porque igual es importante. Ustedes pueden trabajar distintos tipos de variables dentro de una lista. Eso es súper potente. De hecho, hasta listas, hasta clases. Entonces, bueno, ahí le agregué un 1 y ahora le mostramos de nuevo lista. ¿Mm? Entonces, ¿ven? Lo va agregando. Agrega la palabra. ¿Ves eso? ¿Se entiende lo que hace Appen? Gracias, profe. Está ¿Mm? interesante. Vale, bacán. Sí, no, sí, yo creo que eso es súper potente ese comando, Appen. Ahora, siempre se me olvida cómo se ocupa este random choice. Veamos si esto funciona. Veamos acá. Veamos si aquí podemos ocupar. Aquí. Sí, está bien así, random.choice y Ah, el, perfecto. y el Buenísimo. Entonces aquí para confirmar que lo que hicimos es correcto. Ah, bueno, nos falta una cosa. Entonces una vez que creamos esta fila de spines, ahora lo que vamos a hacer es estado
le vamos a agregar esta fila de espines. Entonces, ahora sí podemos revisar qué es estado. Entonces, vamos a correr este código PIM y ven que se llena esto con valores. Ahí hay una lista, o sea, una matriz de 3 por 3. Se visualiza hacia el lado. Yo creo que hay una forma de visualizarla bien hacia abajo, eh, pero entienden lo que está describiendo. Finalmente sería una red con, por ejemplo, puros espines apuntando hacia arriba, luego uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, luego uno hacia arriba, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Esa sería más o menos la descripción visual que tendríamos que tener de esta red. Lo menos, ¿no? Más o menos a lo que me refiero. Sí, Yo también, Está profe. bien. sí se entiende. Perfecto. Sí. Bacán. Entonces, si lo cambiáramos, si yo lo ejecuto de nuevo, van a cambiar estos valores. Porque como elige random, este 1 y 0 va a cambiar lo que dije. Bien. Y ahí cambió. Y ahí cambió de nuevo. ¿Ven? Entonces, esta función random les permite como hacer esta inicialización aleatoria, se podría decir. Bueno, es aleatoria. Claramente si la red fuera más grande, también lo va a hacer. Entonces podría ser, no sé, 100%. ¿Sí? Y ahí lleno de puros unos toda esta matriz. Y si ustedes bueno, de 100% y eso. Ahí siempre podría haber más cosas, o sea, podría tener más valores posibles, por ejemplo, si esto, aquí como yo les dije, estamos hablando de un mundo de 0 y 1. Hay modelos que se trabajan con spin que se mueven en 360 grados, pero está plano, ¿m? Como el DHMF. Ahí incluso no hay interacción como larga, es como que estuvieran todos interactuando directamente. Y Profe, consulta, ujú, solamente por curiosidad, entonces uno podría ser como ejemplo en el caso spin, un medio, o uno, cero, menos uno. Todas esas cosas. exacto, sí, todo Ah, eso. interesante. Mm, sí. De hecho, como que hay gente que lo hace ya en 360 grados en una esfera, ¿cachai? Un spin en una esfera. Y eso sería como se comportaría un material, ¿cachai? Por ejemplo, un material magnético, tú vas a tener un movimiento que va a ser no solo en una dirección. Sí, Claro, hoy en día algo así existen como la también esfera de materiales Bloch, planos. ¿Mm? como la esfera de Bloch, una cosa así. Claro, claro. Son justamente una esfera, así, y adentro está como una flechita, se podría decir, moviéndose dentro de la esfera. Pero eso en toda una red, y todo eso es el material. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un imán, todas las flechitas empiezan a apuntar hacia el lado, hacia ese lado. Pero de la misma forma, si ustedes encontraran las propiedades termodinámicas que hacen que todas las flechitas apunten para ese lado, podrían hacer que ese material sea magnético. Entonces, como que hay, hay harta teoría ahí al respecto. Yo en realidad no me especializo en magnetismo, pero sí en lo que son técnicas computacionales. Y la verdad es que sé que esto es la base de muchas aplicaciones. Hay harto, hay harto más allá, incluso hay más ecuaciones que se resuelven. Esta es una interacción quizás sencilla para gente que trabaja en micromagnetismo, solamente el modelo dice, hay ecuaciones diferenciales también. La ecuación de Landau-Lipschitz-Gilbert me parece que resuelve modelos de micromagnetismo ya continuos. Em, entonces, lo que estábamos viendo es justamente la forma en que se define un estado. Entonces, una vez que tenemos un estado, ya tenemos nuestro elemento inicial, que sería esta matriz. ¿Ya? La voy a dejar pequeña para que sea más fácil de visualizarla. Entonces, ahí está. ¿Mm? Eh, 10 por 10 por 10. Y luego, y lo que estábamos hablando acá sería
ver cómo se define esta energía, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que la energía viene dada por una interacción de pares, una interacción de este SI con el SJ. Entonces, veamos cómo implementar eso. Entonces, lo primero que ustedes van a tener es que existe una función que se llama Hamiltoniano, y esta función depende de un estado, porque para cada estado tiene un valor diferente que sería la energía de ese estado. Entonces, lo que nos dice el modelo de Ising es que, bueno, vamos a verlo nuevamente. Existe este menos J, B, que son dos constantes, la interacción y el campo magnético, y esta sumatoria de la interacción de los spins, ¿ya? Entonces vamos a ir escribiendo. Entonces nosotros voy a poner un valor primero, no quiere decir que vaya a trabajarlo así, pero es más que nada para ir construyendo el cómo es esta interacción. Entonces, para un spin, la energía del spin, por ejemplo, iésimo, que sería 1. Entonces yo me voy a parar, por ejemplo, en este spin azul y vamos a ver cómo se calcularía su energía. Sería, bueno, menos J, menos 1 por J, por, vamos a poner acá arriba que existe una cantidad que se llama J. Vamos a poner un valor 1.0 para solamente tomar un valor inicial, pero este valor cambia, en la práctica se cambia principalmente por el material que se está trabajando. Y su valor podría cambiar el tipo de fenómeno que ocurre. Como que algunos es más ferromagnético, en otros es diamagnético. Entonces, algunos tienden a alinearse todos para un lado y en otros ya como antiparalelo y no generar campos magnéticos. Entonces, el J. Y ahora vamos a ver la interacción. Entonces sería de cada uno de ellos con su vecino. Entonces, vamos viendo cada uno. Por ejemplo, el espiniésimo, vamos a ponerlo acá. Esta es la energía del espiniésimo. Ya, el espiniésimo sería estado de I, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener esto que va a ser el spin I. El spin IS, ¿ya? Pero realmente, como vimos acá, esto, perdón, es una matriz de 2 por 2, entonces no es que exista un estado I nomás, es un estado I, J, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería este spin de acá? Sería ya la segunda fila, sería en realidad un 1 porque parte del 0, 0, 1, y después sería 0, 1, 2, 3. Entonces el 0,3 sería este spin que estamos viendo acá. ¿Mm? Entonces el spin va a ser estado de I, J. Va a ser una combinación de dos índices. No es este mismo J mayúscula que estamos trabajando. Entonces, este spin va a interactuar con cada uno de sus vecinos. Entonces vamos a tener a spin y décimo interactuando primero con el vecino de arriba. ¿Cómo se llama la interacción con el vecino de arriba? Se llama estado, probablemente está dentro de estado, no es el IJ, voy a pegarlo porque está dentro de estado, pero sería el de la fila anterior, ¿cierto? Entonces, aquí habría que restar 1 y menos 1. Y luego le sumamos la siguiente interacción, que sería el espiniésimo por estado. Vamos a partir de nuevo con el IJ para que sea fácil de visualizarlo. Sería, por ejemplo, ya partimos con el de arriba, ahora sigamos con el de abajo. ¿Ya? Entonces, ahora la fila ya no hay que restarle 1, sino que hay que sumarle 1 para que sea eh, el siguiente que está abajo. Entonces, esta sería la interacción de el spin
por el que está abajo, más la interacción del que se encuentra, vamos a poner el que está atrás de él, entonces sería acá. Eso significa que ahora al valor de la columna, este J, le vamos a restar 1 para llegar a este de acá. Entonces ahora vamos a tener la interacción de spin con el estado I, pero al J le vamos a restar 1. Entonces la columna vamos a interactuar justo con el que está atrás del spin. Estamos bien. Y finalmente, em, el spin que nos queda adelante. Entonces nos queda el J más 1, que sería el spin que está acá. I, J más 1. Entonces, esos 4 interacciones serían los 4 valores de la sumatoria para un spin, ¿ya? Esto es para solo un spin. Y nosotros deberíamos recorrer esto para todos los spins, ¿ya? Para todas las combinaciones de I, J que hay. Entonces, tengo que partir el 0,0, interactuando con esto de la derecha, este de la abajo, luego el 1 a 1, este de la derecha, este de abajo, este de acá. Pero surge como un problema natural. No sé si le surge una duda de, por ejemplo, aquí. ¿Qué sería en este caso de la esquina el que está arriba? Claro, habría que definir la condición de borde. Ujú. Exactamente. Entonces, para nosotros poder resolver el problema de forma completa, es necesario que definamos estas condiciones de borde para el sistema. Entonces, eso es lo que vamos a definir ahora. Las condiciones de borde que vamos a trabajar van a ser periódicas. Eso quiere decir que voy a considerar la interacción, en este caso, por ejemplo, del primer spin. El de arriba sería el último spin de abajo. Como que fuera eh, como que fuera todo continuo, ¿m? Como que fueran anillos, por decir así. Parto acá, acá abajo, y este de aquí, vuelvo acá. Podría también considerar que este rebote, pero en realidad, por, como por un tema más de experiencia y por los resultados que creo que son más, hay una convergencia más rápida eh, cuando uno considera el estado, eh, cuando uno considera los bordes periódicos. ¿Me entiende más o menos lo que quiere decir los bordes periódicos? Lo vamos a implementar Sí, ahora. sí, sí, profe. Sí. ¿Mm? Perfecto. Entonces, em, entonces, vamos viendo. Ya. Lo que, Ujú. lo que se me ocurriría, así como primera aproximación, sería poner un if, así como if i menos uno igual a menos uno o algo así. Claro, Entonces, el i exacto. menos uno que sea el n, así, o una cosa así. Justamente. Sí, eso vamos a hacer. Hagamos eso, ¿vale? Entonces, ya. Aquí hice un for para recorrer todos estos estados. Y aquí voy a calcular la energía y décimas. En realidad esto no existe el LDI, entonces lo que vamos a hacer es que en la práctica uno lo que tiene es una energía y en cada instante le van, o sea, en cada uno de estas, cada vez que vamos recorriendo un spin, vamos sumando la energía que aporta la interacción de ese spin. Eh, energía. M. No hay que. Ah, perdón, y me faltó un término, porque aquí nosotros pusimos J, ¿cierto? Pero nos faltó poner El término del campo, ¿no? Sí. así es, el término del campo magnético. Que probablemente lo vamos a hacer cero, pero para que ustedes lo tengan escrito igual, pongámoslo.
Entonces, veamos cómo es ese término. Oh, se achicó esto. Ahí voy. Entonces, este término del campo es menos B por la suma de todos estos espines. ¿No? Me parecía la magnetización este término. Creo que es lo mismo, pero probablemente porque yo la magnetización no la tengo normalizada. Pero eh, vamos a ver. Entonces, menos un B que se llama por, ahora tendríamos, en este caso solamente sería el spin nomás. Spin, que bajo ahí. Eso, era más fácil de lo que pensábamos. ¿Cierto? Eso sería agregar ese término. Entonces, lo que tenemos aquí abajo, esto que voy a tener seleccionado, sería este Hamiltoniano para el spin iésimo. I, J, no iésimo, I, J, el spin I, J. I, J, iésimo, J décimo. Entonces, ese sería agregar ese término el término de campo magnético. Y ahora vamos a ver entonces lo que es el borde periódico. Entonces, vamos a ver justamente lo que está diciendo Maximiliano, tú me lo dijiste, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Lo que me decían es, tenemos que ver un if. Entonces, esto va a ser el primer if. Entonces, ¿qué sería? Si i es igual a cero, entonces, ¿qué va a pasar ahí si i es igual a cero? Bueno, El en ese estado caso, de SI, el ujú, estado de cero debería ser igual al estado de N, ¿o no? el estado cero debería ser igual. Exacto, claro. El estado como cero, el estado menos uno, por decir así. Claro, por ejemplo, si i es cero, vamos a El tener aquí un estado de I caso. menos uno sería estado N. Claro, claro. I menos uno sería el estado n. Entonces, ahí tenemos que ver que sea justamente. Bueno, en ese caso tendríamos que escribirlo. En realidad estoy pensando en todas las combinaciones, porque sería I0 y N, J0 y JN. Ya. Mira, entonces, solamente por un tema de que yo creo que es más rápido escribirlo de esta manera, miren, les voy a mostrar una regla, una técnica sencilla de implementar bordes periódicos. Es verdad lo que ustedes dicen, solamente que lo que me da flojera, no sé si es la palabra correcta, pero lo que nos va a tomar mucho tiempo de implementarlo con bucles if es que vamos a tener que hacer muchos if, muchos if entre medio. Entonces, Python y en general la mayoría de los lenguajes de programación tienen la operación eh, módulo. ¿Mm? No sé si la han ocupado, que es porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo pongo print 1 porcentaje 2, entonces sale un uno. Y si le ponen 2 porcentaje 2, sale un cero. Entonces, esto hace que el número sea periódico. ¿M? Y si hubiera sido menos uno, me parece que también funciona. ¿Ven? Uno. Entonces, eh, Python tiene esta regla que es como la más sencilla. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Ya, si iba el cero y el n, bueno, en este caso, perdón, el menos uno. Va a ser un menos uno, imagínate que hay un menos uno y ustedes tienen que esto es n, que es, no sé, era 10. Entonces, eso le va a tirar automáticamente el 9, ¿cachai? Que es el valor de n, el valor de final. ¿M? No en 10 porque realmente parte en cero, entonces va de 0 a 9 nuestro índice J en este caso, cuando son 10 espines.
Entonces, esta función yo encuentro que es la más así como directa de aplicar para que en realidad lo implementemos así como rápidamente, pero sí es cierto que ustedes me están recomendando. O sea, podría también hacer cada uno de estos if, ¿m? Pero sería lo mismo que estamos viendo acá. ¿M? Va a entregar el mismo resultado. No sé si se entiende la operación módulo, o si la han visto, o si quieren ver otro ejemplo. No, sí, Se sí, sí se entiende, profe, no hay entiende. problema. Sí. Ah, perfecto. Ya, bacán. Ya, miren. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí ustedes tienen que poner paréntesis, módulo, y aquí el n. ¿Cachai? Si fueran de distintos tamaños, no fuera cuadrada, ahí tendríamos que cambiar eso. No serían todos n. En algunos sería el n del eje X y en otro el n del eje Y. Entonces esto, módulo n, luego esto, módulo n. Ahora, esto se me ocurrió ayer, no, en realidad no, nunca le había aplicado un módulo, pero ayer, el otro día que estuve viendo este código, me di cuenta que esta función es mucho más rápida, entonces fue como, ah, funciona. Y vamos a evaluar. Entonces, eso serían todas las interacciones. Tenemos definido J, nos falta definir B. Inicialmente vamos a ponerle un cero, ¿ya? Para que sea más fácil de, de trabajar lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a estar trabajando solamente con este término, ¿ya? Menos J por la interacción de pares. Entonces, vamos a... Aquí definimos la función. Una vez que se van a sumar toda esta energía, lo que queremos es que esta función retorne justamente aquí energía. Y eso debería ser todo lo importante. Entonces vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a hacer un print de esta función que acabamos de crear, que se llama Hamiltoniano. Y vamos a evaluar un estado. ¿Qué estado vamos a evaluar? Probablemente este estado. Ya, un estado más chico, más fácil, de T, ¿cierto? Y de hecho más fácil. No, todo apuntan, no, ya así. Así nomás, primero, para ver si evalúa la función. Después vamos a jugar. Entonces, definimos Hamiltoniano y evaluamos. Y ahí nos da un 4, un número, un número válido. Em, 4. Entonces, vemos que sí está calculando algo, no sabemos, no sabríamos decir está calculando bien, todo perfecto, pero vamos a hacer pruebas para poder ir viendo este cálculo de energía. Entonces, hagamos un ejemplo, si todos los estados fueran, o sea, si todos los pines apuntaran para arriba, ¿ya? O todos para abajo, pero primero todos para arriba, como una canción esto. Entonces, todos para arriba y vemos, bueno, cuál sería el valor del Hamiltoniano, pap, y nos da un menos 36. Ya, perfecto. Voy a normalizar esta energía. Lo que pasa es que está dando esa escala 4, 36. Bueno, son puras valores de 4, porque como estamos en esta parte de acá, tendríamos que dividir en 4. Ahí estaría cada una de las interacciones. Y esta parte de acá, completa, sería todo el sistema. Lo tenemos que dividir en 1 partido n al cuadrado.
En Python existe esta notación para poner al cuadrado. Además que la han visto. Entonces, uno partido en el cuadrado, porque finalmente estamos sumando todas las interacciones. ¿Mm? Entonces, bueno, también podría poner este en el final, me parece. A ver, evaluémoslo una vez, solamente para ver si a lo mejor estoy dando jugo, uno. No, si está, me parece que está bien. A ver, hagamos un caso más grande. 100. Ya, igual eso es uno. No sé por qué no me da exactamente uno. Tengo la duda. Puede ser porque el n no es un número con punto flotante. O quizás porque estos unos no son. Pero Matriz A lo mejor tiene que ser pero- definido como integer, ¿no? El n. sí, tiene que ser definido como entero. Es verdad. O sea, solamente que quiero ver por qué no me da el valor exacto. Pero yo creo que es un tema de precisión numérica, ¿no? Ahí faltó Un un paréntesis. paréntesis. Sí, ahí. Veamos, vamos a ver. Ya. El, entonces, bueno, dejémoslo como entero nomás. En realidad no es tan terrible, pero es interesante que no sea exacto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando están todos los spines alineados, ¿cierto? Hacia arriba, por ejemplo, ya les da energía -1. ¿Ya? No sé si tienes que una duda con lo que agregué acá. Es un término. Es como que, veamos, aquí en esta parte de la izquierda, hubiéramos agregado un 1 partido 4 veces n cuadrado. ¿Mm? ¿Y por qué 4? Porque estamos considerando esta interacción de pares, que son 4 términos. ¿Mm? Y eso va a ocurrir n por n veces. ¿Mm? Em, entonces ahí queda normalizado esa cantidad, esa energía. Podríamos no haber hecho eso y el resultado va a ser el mismo, pero para mí es más cómodo, creo, visualmente interpretar estos números. ¿Mm? Ya, si se ven esto es un -1, ya, si yo solamente estoy leseando, pero ¿quién no diría que esto no es un -1? O sea, ¿cuántas número 9 después de la coma? Y mucho. Entonces, ya, tenemos aquí el estado inicial, definimos este hamiltoniano, que ya está normalizado, y la pregunta era, ¿qué pasa si todos en vez de apuntar hacia arriba, apuntaran hacia abajo? Entonces, cambiaría la energía. ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a volver la energía negativa? Sí, No, no se vuelve negativa. Y no se vuelve negativa porque en realidad los dos estados son igual de mínima energía. sí, Bonita respuesta. O sea, podrían estar apuntando todos hacia arriba y podrían estar apuntando todos hacia abajo. Los dos estados son los dos de mínima energía. ¿Mm? Es bien, o sea, eh, no es que los dos sean de mínima energía, ¿verdad? Los dos tienen la misma energía, ¿ya? Y una energía baja igual, -1 para los dos casos. ¿Mm? Entonces, ambos tienen energía -1. Bacán. ¿Ya qué pasaría? ¿Qué se imaginan ustedes? Si empieza a haber un campo magnético. Entonces,
eh, va a haber un lado más preferente que el otro. ¿Ya? Entonces, si hay un campo magnético, nosotros aquí vamos a agregar el término, vamos a hacer que B no valga cero, que sea un uno, y entonces aquí B ahora suma. Entonces, definimos de nuevo el Hamiltoniano de la PAP de esta forma. Definimos este estado inicial con todos apuntando hacia abajo, por ejemplo, y evaluamos su Hamiltoniano. Pim. Vemos que es menos 2. Menos 1,99999. Interesante, ¿eh? Ya. Entonces ahora nos dice ya, eso es cuando todos son menos 1. Y si todos son 1, también son menos 2. Claro. Entonces ahora todos son 1. O sea, ya no están apuntando todos hacia abajo. Cuando todos apuntan hacia abajo y hay campo magnético, es menos 2. Ahora, si apuntan todos hacia arriba, ¿qué ocurrirá? Entonces, bueno, aquí ya está definido el Hamiltoniano y evaluamos ahora esto. ¿No? Y es cero. Oh. Entonces, ¿cuál estado tiene menor energía en este caso? El primero que vimos, ¿cierto? El anterior, que es un menos 2. Entonces, en este caso, la naturaleza, el sistema, va a tender a ese estado. Entonces ahí ustedes pueden notar que si empieza a haber un campo magnético, automáticamente ya no es igual de probable el estado que apuntan hacia abajo y el estado que apuntan hacia arriba, sino que se vuelve mucho más probable el estado que apunta en la misma dirección del campo magnético. ¿Ya? Entonces, ya ahí está. Hay que ver ahí el tema de los signos. Me parece, hay una parte ahí que podría ser, quizás estoy viéndolo al revés, el campo magnético, pero lo importante, que es lo que quiero que rescaten de esto que les estoy mostrando, es que cuando hay un campo magnético, cuando aparece ese término extra, empiezan a haber eh, direcciones más preferentes, que justamente tiene mucho sentido, porque eso es lo que hace un campo magnético, como que eso es lo que busca describir, que las cosas como que se vayan para un lado, para otro lado, o lo que busca generar. Entonces, perfecto. Tenemos aquí nuestro hamiltoniano ya bien definido. Y nos quedaría entonces la parte más entretenida, ah, que es calcular este Monte Carlo. ¿Ya? Aquí tengo las probabilidades, pero vamos a ocuparlo dentro de lo que es el contexto de Monte Carlo. Entonces, Monte Carlo, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide poder tener un estado inicial y pasar a un nuevo estado, ya cambiarlo. Y ver cómo cambió la energía al haber hecho ese cambio. ¿Ya? Podemos hacer un ejemplo muy manual de esto. Y sería decir ya, supongamos, aquí está el hamiltoniano del estado, pero a este estado yo voy a tomar uno de sus elementos, esto de 100%. Ya vamos a tomar el 50-50. El, el elemento, el spin 50-50. Y lo que voy a hacer es que lo voy a dar vuelta. Entonces lo voy a multiplicar por menos uno. Pam, pam. Y entonces ahora vamos a calcular la nueva energía del estado luego de haber invertido el spin. Invertimos el spin igual a 50. Entonces vamos a ver. Vamos. Vemos ahí un pequeño cambio, ¿cierto? Ahí, mira. Entonces, este era menos 9,99999 y acá hay un menos 995. 9995. Entonces, ya hay un cambio ahí en la energía. Entonces, lo que busca Monte Carlo es que nosotros vayamos generando estos. No hay una regla de cuáles tienen que ser estos cambios. Podrían ser más grandes. Yo aquí cambié un spin, ¿cachai? Pero ustedes o sea, podríamos haber cambiado tres spins. Y lo que te dice Monte Carlo es, ya, cámbialo. Y luego que lo cambiaste, evalúa su energía. ¿Ya? Si la energía disminuyó, o sea, si la energía bajó,
tú vas a aceptar ese cambio. Y por otro lado, si la energía aumenta, tenemos que evaluar esta diferencia de las probabilidades, que se puede evaluar también como la exponencial de la diferencia de las energías, con respecto al número random que vamos a generar, y podríamos aceptar de igual manera el cambio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo justamente cómo se implementa esto. Entonces, vimos que el cambio es bien sencillo, es aplicar eso, aplicar una... ¿qué borré este? Eh, simplemente multiplicar por uno de los espines de esta matriz. ¿Mm? Eso es lo que uno busca hacer. Entonces, vamos a ver cómo se haría en el algoritmo de Monte Carlo. Entonces, ahora vamos a implementar Monte Carlo. Damos algoritmo de Monte Carlo. Entonces, implementamos el algoritmo de Monte Carlo en Metrópolis. Ya. Monte Carlo, el algoritmo es un procedimiento que se va a realizar una cierta cantidad de veces. Entonces, lo primero que vamos a definir, le vamos a llamar el número de pasos. ¿Ya? Vamos a partir con algo sencillo, por ejemplo, 10 pasos. ¿Qué sería 10 pasos? 10 veces que vamos a evaluar desde un estado inicial, poder cambiarlo hasta ver si aceptamos, rechazamos, 10 veces. Ya, ese es un ejemplo. No es que ese sea el paso de Monte Carlo exactamente, el paso de Monte Carlo tiene una definición eh, un poco mucho más precisa que lo que les acabo de decir. De hecho, no es lo que yo les dije. Pero a este caso le vamos a llamar los pasos que vamos a evaluar este algoritmo, ¿ya? Después vamos a ver lo que se llama el paso de Monte Carlo, ¿ya? Que eso es una definición ya es una definición precisa, ¿ya? Como que se podría decir una convención, ¿ya? Lo que le estoy diciendo ahora sobre los pasos es cuántas veces se va a replicar este procedimiento. Entonces uno podría decir for i in range de 0 hasta n pasos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es, ya, lo siguiente. Vamos a em, tomar este estado inicial y vamos a hacerle un cambio, ¿cierto? Entonces, ese cambio, nosotros tenemos, bueno, varias opciones. Yo, como les comenté, les voy a mostrar una forma, creo que es más explicativa que eficiente, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, vamos a tener el estado inicial, vamos a modificarlo, pero guardándolo en otro estado, que le vamos a llamar el estado 2. Y después vamos a evaluar la energía de estos dos estados, y eso es lo que vamos a comparar si disminuyó o no. ¿Ya? Entonces vamos a ir justamente a evaluar eso. Em, Solo voy a ver cómo se escribe algo, no me acuerdo todo. Aquí. Esto. Bien, lo que ocurre es que eh, las listas en Python, a veces si ustedes ponen una lista igual a la otra, igual a la dirección de memoria de esa lista. Eso significa que todos los cambios que se hagan en una lista después se hacen en la otra. Para que no se haga eso, para que no ocurra eso, lo que uno hace es ocupar esta forma de copiar. ¿Ya? Yo aquí le voy a hacer import copy. Hay más formas de hacer esto mismo. Y realmente yo ocupo esta porque es la que encontré más rápidamente, pero me parece que también podrían escribir estado 2 así, eh, esto. Y que ponen lista, lista. Ya, creo que algo de ese estilo, pero antes tienen que haber definido estado, no sé si es así o antes de haberlo definido vacío, pero esto también les permite copiar la lista completa. ¿Mm?
Entonces vamos a copiar la lista completa como estado 2. Y este estado 2, a estado 1 y estado 2 le vamos a evaluar la energía. Entonces E1 va a ser la energía, que es hamiltoniano. Hamiltoniano de estado. Y luego E2 es igual a hamiltoniano de estado 2. ¿Ya? Entonces, ya. Primero lo voy a copiar. Y bueno, antes de calcular la energía, perdón, vamos entonces a hacerle un cambio a este estado 2. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar aquí esta línea para hacerlo más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, tenemos que elegir dos, o sea, dos números random para poder elegir un spin aleatorio que vamos a cambiar, porque no va a cambiar siempre el 50. Entonces aquí le voy a poner como K y L. K y L. Y K, L van a ser igual a... ya tengo importado random, así que lo voy a ocupar acá. Random. No me acuerdo cómo ¿Ustedes se acuerdan cómo se hace para generar un entero solamente? Rand int. Es rand int. Entonces 0, y aquí vamos a tener, n, lo mismo. Entonces, números no generados van a ser K, L. Ahí va a cambiar el estado y va a evaluar estas dos energías. Entonces, vamos a mostrar rápidamente en pantalla. Entonces, energía 1 igual a E1. Energía 2 igual a E2. Entonces, eso. Vamos a ver cómo nos va. Ajá, perfecto. Le puse muchos pasos para ponerle uno, ¿no? Para que no nos compliquemos. Ya. Entonces, aquí vemos que, claro, hubo un cambio justamente en la energía. Aquí hay la energía inicial es menos 0,9955 y la otra es menos 0,9959. Entonces, podemos notar que justamente hay estados de... va a ir, está cambiando el estado y también está cambiando la energía. Entonces vamos viendo qué es lo que nos dice Monte Carlo. Nos dice calcula este delta de energía, que sería la energía final menos la energía inicial. ¿Y qué es lo que dice? Dice, si la energía eh, disminuye, se acepta el cambio. Entonces veamos ese que es el más fácil. Entonces si DE es menor que cero, pongámosle menor igual, para incluir ese valor, ¿cierto? Eso quiere decir que la energía disminuyó, ¿verdad? ¿O no? Por ejemplo, ya, si E1 es 10 y E2 es 5, entonces sería 5 menos 10. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, lo que vamos a evaluar es, claro, si la energía disminuye,
Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aceptar el cambio. ¿Qué quiere decir aceptar el cambio? Quiere decir que el estado inicial de antes, que se llamaba estado, va a pasar a ser el estado 2 que teníamos, ¿ya? Que fue el estado cambiado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque bueno, si tenemos que hacer el procedimiento, acepta el cambio, se guarda este valor, y eso les va a permitir a ustedes que en la próxima iteración va a partir desde este estado 2, ¿ya? Entonces así va recorriendo diferentes estados. ¿Mm? Por otra parte, si no ocurre eso, ustedes tienen que evaluar dos casos, ¿cierto? Entonces yo les comentaba que hay que generar un número random entre 0 y 1 por un lado, ¿cierto? Entonces vamos a ver estos dos casos. Entonces primero vamos a generar este número random que se llama R. ¿Se acuerdan alguno cómo se hace esto? Random.rand va a ser un número entre 0 y 1. Ahí cuando se acuerden No, me no me dicen. acuerdo. Eso no me acuerdo. Mm. Parece que esto debería funcionar. Ya. Entonces, si este número random es menor, vamos a poner aquí la probabilidad, ¿ya? La probabilidad de eh, claro. Es que no es la probabilidad del delta E, en realidad la diferencia de las probabilidades es lo que vamos a hablar nosotros, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos que calcular la exponencial de esta diferencia de energías que acabamos de calcular. Entonces, si esta R, entonces vamos a ver esta R pequeña, que sería la exponencial. Me parece que aquí importa esa función. Entonces, tomamos la función exponencial menos beta, y beta es igual a 1 dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Y vamos a definir la acá fuera la constante de Boltzmann y la temperatura. No, no, la voy a escribir de verdad después, ¿eh? Solo que ahora lo estoy escribiendo y no me sé la constante de Boltzmann. Más que nada es por eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ya, si la energía disminuye, se acepta el cambio, pero por otro lado, si la energía no disminuyera, igual lo podríamos aceptar. ¿Cómo? Evaluando esta exponencial de menos beta por el delta E. ¿Mm? Y si bueno, generando un número random. Entonces generamos un número random, R mayúscula que le pusimos, ¿cierto? R mayúscula entre 0 y 1. Y evaluamos este valor R, que es esta diferencia de las probabilidades. Es solamente una exponencial de menos beta, porque en la práctica la probabilidad es E a la menos beta h, bueno, aquí falta la beta, partido z. Y E a la menos beta h partido z menos E a la menos beta h partido z, se van a ir las z y les va a quedar esto que está acá solamente. ¿Mm? Entonces eso es lo que uno evalúa en Metrópolis, para saber si es que puedo igual aceptar el estado, el cambio del estado, si es que está dentro de una distribución de probabilidades, se podría decir, como está dentro de los estados probables, como que igual acepta un cierto estado probable. Y está amarrado principalmente a lo que les comentaba, en este caso a la temperatura. ¿Por qué? Porque si esta temperatura es muy baja, ¿m? Entonces, no sé, pues ahí empieza a rechazar más estados, entonces empieza a ser más alta, empieza a aceptar más estados. ¿M? Em, Eso. Entonces, vamos viendo. Entonces, ¿qué se evalúa?
Si este número aleatorio es menor que este valor que acabamos de generar, ¿m? Vamos a mostrar los dos valores para que los tengamos acá. R y el otro. ¿Me dan un segundito? Al tiro, al tiro. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, perdón, pensé que no me escuchan. Sí, sí, sí te escucha. Ahora sí, ya, perdón. Entonces, el, lo que nosotros acabamos de hacer es evaluar esta parte final del Monte Carlo, que es en el caso de que la energía no disminuyera, vamos a generar este número aleatorio y vamos a ver si está dentro del rango de este cambio de probabilidades, ¿ya? Si está dentro de ese valor, entonces igual se acepta. Entonces eso lo ve que sea menor. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí sí. Bueno, entonces, en el caso de que este número aleatorio sí sea menor, entonces igual vamos a aceptar el cambio. Entonces, ahí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, en caso que se aceptaba el cambio. Se acepta el estado uno pasa. Entonces se acepta el cambio y estado uno va a pasar a ser estado 2. Y en el caso de que no sea así, no hay que hacer nada. Entonces, eso quiere decir que el estado que se llamaba va a seguir siendo estado, sin problema. Y va a volver a evaluar algún otro cambio, cambiando algún otro spin puntualmente. Entonces, vamos viendo cómo funciona esto. ¿M? Eh, Principalmente me gustaría que, bueno, aquí vamos a ir viendo todos estos prints que tenemos en pantalla, pero creo que los más importantes, voy a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí la energía inicial, ¿ok? Energía inicial. Y en este caso, paso, también vamos a ver en qué paso estamos. Entonces el paso es I, la energía inicial va a ser E1. Ya. Entonces, vamos a evaluar 10 pasos, a ver qué ocurre.
Entonces aquí, ¿ven que van? Paso 9. Ese fue el último. Entonces, miren, parte de una energía inicial. ¿M? En realidad aquí me parece que no está aceptando ningún cambio. Vamos a poner aquí en pantalla igual si acepta o rechaza para que sea más bonito. Acepto. Rechazo. Vamos viendo. Ahí genera un número, genera otro número, genera otro número. Y según esto está aceptando. La verdad es que no cacho exactamente por qué está aceptando todo. Y bueno, se nos va a acabar el tiempo de la clase. Así que yo creo que dejémoslo por ahora hasta aquí. ¿M? Y ya en la próxima clase vamos a optimizar lo que es el cálculo ya de la energía. Ahora que tenemos implementado este Monte Carlo, vamos a darnos la próxima clase, creo que es súper importante, ya a entender Monte Carlo, ya, para entender cuáles son las variables que podemos modificar en él. Entonces, por un lado, podemos modificar, como les decía, el cambio que estamos realizando, porque se fijan aquí, en este caso estamos cambiando un spin también. Todo esto va a depender de la temperatura en la que estamos trabajando. Eso es un factor que afecta harto. Y vamos a ir viendo también las propiedades físicas que tenemos que calcular de este sistema. Principalmente, que es a lo que queremos llegar, ¿ya? Que la próxima clase ya vamos a llegar, poder armar esta curva. Voy a proyectarla. Poder armar esta curva, que se vea a la derecha abajo. Esto, ¿ya? Que es calcular la magnetización para una cierta temperatura. Vamos a tener que, eso se hace con varias simulaciones, entonces vamos a tener que una vez que tengamos armado el Monte Carlo como tal, simular para una temperatura. Eso significa que para una temperatura muestrear todo el espacio, encontrar estados compatibles, los que acepte, con ellos calcular la